El conocimiento, la práctica y la conciencia de cada uno es parte de la enseñanza que vivimos. Octavio Aristeo López trae para ti Conciencia Universitaria. Comenzamos. Buenas tardes, estimada y estimado radioescucha, les doy la más cordial bienvenida al programa Conciencia Universitaria. Hoy viernes 21 de octubre de 2016, siendo las 14 horas con 1 minuto. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Estación digital por internet. Nos encuentras en Ángel Urraza, número 904, esquina Gabriel Mancera, esquina de Conciencia Universitaria, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, de la bella Ciudad de México. En los controles está Rogelio Guzmán Flores, que te mando saludos, Rogelio. Yo soy Octavio Aristeo López. Tú estás escuchando y estarás escuchando en vivo y en directo todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Podrás leer mis publicaciones de todos los lunes en facebook.com Profesor Octal. También escuchar y ver las entrevistas grabadas que han realizado en foros y los programas de radio en YouTube. Sí, estimadas y estimados radioescuchas, tengo un canal donde es fácil ingresar, entrar a YouTube y anotar mi nombre, Octavio Aristeo López, y dar clic al vínculo que se llama canal e ingresan directamente. Ya saben, México está inmerso en la globalidad, por lo que el análisis sintético y sistemático es necesario. Por ello, los contenidos sociales y políticos deben poseer un alto grado académico para elevar la cultura cívica y la conciencia social. En esta ocasión también nos acompaña el doctor en ciencia política, Francisco Javier Jiménez Ruiz. El profesor es de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y da clases a niveles licenciatura y posgrado. Él es doctor en ciencia política, gran amigo que me acompaña en este programa y posteriormente en más programas los viernes. Él, fíjense, en este de escuchas, escribió un libro que se llama Teoría de Juegos
e Investigación Política en el año 2015 y se presentó en la Feria Internacional del Libro de febrero por parte de donde participa la UNAM, y ahí pues yo le presenté también el libro. Otros profesores también de la facultad presentaron el libro y yo tuve la fortuna y el honor de ser uno de los presentadores del libro. Pues doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz está aquí con nosotros. Entonces, pues doctor, interesante este libro de teoría de juegos e investigación política, en el cual usted aporta mucho sobre esta línea de investigación, no solo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en otras instituciones educativas y para otros investigadores. Doctor, al respecto, pues le doy la más bienvenida y me da mucho gusto que esté aquí acompañándome en el programa. Maestro Octavio Aristeo López, buenas tardes. Rogelio Guzmán Flores, público, auditorio, universitarios, muy buenas tardes. Es un placer acompañarlo, profesor, en esta transmisión. Y efectivamente, usted ha hecho referencia al libro denominado Teoría de Juegos e Investigación Política, que tiene un libro hermano que se llama Teoría de Juegos y Análisis Político Estratégico. Efectivamente, aquí nos remontamos a los orígenes de la teoría de juegos, desde la obra histórica de von Neumann y Oscar Morgenstern, denominado The Theory of Games and Economic Behavior. Con este libro, en 1944, nace formalmente la teoría de juegos, maestro Aristeo. Muy bien. Fíjese, doctor y estimado redescuchas, que la teoría de juegos no solamente se queda en la teoría, en la abstracción, en la idea, en el pensamiento, sino que se aplica constantemente en nuestra vida diaria y se aplica dentro de la vida política de nuestro país. Estos juegos en los cuales se utiliza mucho los actores políticos o los actores individuales, porque además es una forma de entender e interpretar lo que está sucediendo en nuestro entorno y en la vida política del país. En relación a esto, pues yo sí les comento que nuevamente es necesario decirlo, que el maestro es un apostolado formador de seres humanos tolerantes y creativos, inicia debates y fomenta la reflexión, estudia los movimientos sociales y fortalece la democracia, porque es parte de la ciencia. La ciencia fortalece la democracia y los dogmas forman dogmáticos. Por ello, la teoría de juegos, aparte de quedarse en la teoría, también se practica mucho en la vida política y en la vida diaria que nosotros llevamos, doctor. Efectivamente. Fíjese usted que uno de los más importantes desarrolladores de la teoría de juegos en la actualidad es el profesor Ken Binmore de la London School of Economics and Politics. Este profesor hace un señalamiento muy importante y dice que la teoría de juegos es útil inclusive para la vida diaria y para tomar decisiones fundamentales en nuestras vidas. También él considera que si los seres humanos aprendiésemos los elementos básicos de la teoría de juegos, tomaríamos mejores decisiones en nuestras relaciones interpersonales. Ahora bien, es importante señalar que, como lo dice Ken Moore, que sobre la teoría de juegos pesa una enorme desgracia, que siento algo tan serio, tan formal, tan científico y tan matemático, el llevar la palabra juego en su título la hace presentarse como algo trivial cuando no lo es. Y la gente supone que la teoría de juegos abordará el estudio de los juegos de mesa, del ajedrez, del póker o de juegos estratégicos o juegos físicos, pero no es así. La teoría de juegos es el área de las matemáticas que, auxiliada con modelos matemáticos y interpretando, interrelacionando y también conectando las relaciones estratégicas, nos dice cómo y en qué momento y por qué los individuos toman decisiones en condiciones de interdependencia estratégica, armando modelos matemáticos para explicarlo y corroborarlos en la realidad. Sí, esta toma de decisiones que es fundamental a diario o a cada instante tomamos decisiones los seres humanos, debemos de tener un diagnóstico correcto.
y lo más acertado posible, para que esas decisiones o esa toma de decisiones pues nos fallen o tengan pocas probabilidades de fallas. Entonces, eso también nos permite el conocer la teoría de juegos, entre ellos el dilema del prisionero, la otra es el juego de la gallina. Como dice Klausner en su libro El estudio de las sociedades, una sociedad total es un conjunto de sociedades interdependientes con variables significativos. Por ejemplo, estas variables son los partidos políticos, los votos, que se pueden predecir con un margen de error, y no hay distensión entre lo real, entre la ciencia y la conducta. Por supuesto que esto existe influencia de los movimientos planetarios sobre la motivación humana. El clima construye el carácter, escepticismo entre los científicos es fantasía o coincidencia improbables, por lo que Durkheim, este sociólogo muy estudiado en las universidades, relaciona los conceptos psicológicos con los fisiológicos, donde donde se interactúa con ellos y las interrelaciones para entender la sociedad, y construye variables psicológicas y sociológicas. Y esto demuestra que estas variables no son independientes entre sí, sino que interactúan como un sistema y se manifiestan en la conducta. Entonces, la depresión transforma la conducta. El miedo, el temor, el asesinar, violar, matar, jamás se repara el daño. Klausner cita a North, donde dice: todo aquello de lo que tengamos conciencia por haberlo gozado, todo aquello de lo que tengan conciencia por haberlo percibido, querido o pensado, tendrá el carácter de caso particular del esquema general: recuerdos, memoria, nexos, conexos, sistemas de conocimiento, llamado ciencia. Entonces, el lenguaje es una conducta, es un signo, un objeto de la conducta. La conducta responde al signo y define el significado. Por ello, cuando hablamos sobre teoría de juegos, estimado doctor y estimado radioescuchas, observamos que existen también tablas de valoración, donde estas tablas de valoración van a determinar qué conductas tenemos. De ahí que cuando habla el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz en relación a que cada individuo, cada actor político toma decisiones, para tomar esas decisiones se deben de tomar diagnósticos acertados. De ahí que cuando buscamos estos equilibrios políticos y donde vemos que la democracia es la vía para transformar el país, también dentro de la democracia existe esta teoría de juegos. ¿Por qué dirán, estimados escuchas, por qué existe teoría de juegos? Bueno, nos va a comentar algo el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz. Cuando usted hace referencia sobre las cuestiones de la conducta y el comportamiento, nos remite justamente a los antecedentes, todos los desarrollos teóricos que sirvieron, entre otros más, como de base para que se desarrollaran las futuras teorías de la elección racional, es decir, the Rational Choice Theories. El behaviorismo, desde luego, que constituye un elemento fundamental para poder desarrollar estas teorías. Usted también hace una serie de referencias importantes cuando empieza a interconectar elementos que van a determinar el comportamiento humano, que explica por la conducta, el conductualismo en los humanos, que son escuelas muy importantes en psicología y que son históricas y que tienen que ver con el mundo anglosajón. También creo que es importante señalar que usted va a vincular las teorías de elección racional con una noción muy importante que es muy novedosa, la perspectiva de Big History. Big History, a diferencia de la noción de la historia que hemos mantenido durante siglos, la historia mantiene una visión de los acontecimientos como hechos sucesivos en una línea del tiempo que es continua y que avanza. Y que va de izquierda a derecha en el plano cartesiano. Nosotros entendemos entonces que
en la perspectiva de la Big History, que tiene que ver, es un estudio del análisis de las redes, de network analysis. No me refiero a nada a esto de Facebook ni de Twitter o Twitter, como llaman algunas personas. No, me refiero a network analysis como una perspectiva también de las teorías de elección racional, donde la historia, cualquier acontecimiento que se suscite en ella, tiene que estar interconectado con múltiples elementos que inclusive tienen que ver hasta con el Big Bang, con la galaxia, con el grupo local de galaxias, con la creación, consolidación del sistema solar y con los planetas, todo el sistema planetario de nuestro sistema solar, y que va a determinar las formas específicas de vida basadas en las moléculas de carbono. Entonces, esta Big History pretende interconectar todos estos puntos y para explicar un fenómeno, y no pretende quedarse solamente con la visión de línea. Sí, adelante. Entonces, doctor, pues estamos muy bien aquí platicando. De aquí que nosotros estamos desarrollando estos temas de teoría de juegos, estamos tratando de explicar el por qué la realidad nos sirve, más bien la propia realidad, para poder entenderla, nos sirve la teoría de juegos. Esta teoría de juegos en el cual está dentro del rational choice o la elección racional, que se utiliza mucho en la economía principalmente, ¿no? Porque la economía es muy racional y que está vinculando a la ciencia política. De ahí que cuando vemos esta línea de tiempo, el Big Bang, de cómo se desarrollan los propios esquemas matemáticos para entender la propia conducta, y donde el behaviorismo, doctor, que sirve, por supuesto, a la rational choice, pero que existe cierta problemática con la conducta política. De ahí que existen ciertos elementos en los cuales nos puede después platicar ahorita que regresemos, porque vamos a una pausa. Regresamos, no se vayan. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria.
Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Con ustedes en vivo y en directo. Gracias por su preferencia. Yo soy Octavio Aristeo López. Estamos en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Son las 14 horas con 21 minutos. Entonces, estimados radioescuchas, ustedes acaban de saber las palabras del doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Palabras, comentarios, reflexiones muy interesantes. Por ello, ya saben, en este programa buscamos contribuir en proporcionar comunicación de alto nivel de contenido con un manejo responsable, el ser certeros en los comentarios actualizados de interés y de vanguardia para formar y fomentar conciencia universitaria que se caracteriza por ser un programa de calidad en sus contenidos. Acaban ustedes de escuchar pues el himno a la Universidad Autónoma Metropolitana, y ya saben que nosotros los universitarios nos alienta el espíritu, y a través del espíritu hablará mi raza. Estudiar para enseñar, somos educadores, nos anima un ideal, encender esplendores del camino, ser para los demás, sabiendo para prever, previniendo para obrar, alcanzar la verdad y el saber, la ciencia, el amor y el deber, es la guía de la voz del maestro. Entonces, el himno de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues habla de los legados, habla de la luz metropolitana, de esa semilla y futuro para un México diverso, raíz que desgrana el muro, casa abierta al universo. Qué poético, siempre he comentado este tipo de letras de los propios universitarios en el cual nos identificamos nosotros. Y también, estimados escuchas, pues con este tema de la teoría de juegos, rational choice, la toma de decisiones, cómo realizar un diagnóstico, cómo nos sirve la teoría de juegos en la investigación política, cómo tomar decisiones a través de la teoría de juegos en relación a estas líneas de tiempo, pues maestro, doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo se puede acercar un estudiante, un radioescucha a la teoría de juegos? ¿Qué nos puede usted decir? ¿Cómo nos puede orientar para saber un poquito más sobre esta teoría de juegos, que es un conocimiento todavía que estamos descubriendo los mexicanos, porque en Europa ya lo practican muy seguido, igual en Estados Unidos, pero nosotros como país apenas estamos iniciando el conocimiento y cómo enriquecer ese conocimiento a través de nuestra experiencia como mexicanos. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes de cómo cómo introducirse en la teoría de juegos? Doctor Francisco Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Aristeo, en primer lugar habría que precisar que la teoría de juegos ya en América Latina, pero en el campo de las matemáticas a nivel de posgrado, es un tema que se viene manejando casi paralelamente desde que lo empiezan a manejar los europeos y los anglosajones. Pero quizá lo que habría que señalar, y tengo la idea que usted así lo quería hacer, es que en el campo de las llamadas ciencias sociales, la utilización e incorporación de teoría de juegos es un fenómeno más reciente, y específicamente en el campo de la ciencia política. Miren, ya digamos que la teoría de juegos tiene antecedentes en los trabajos del matemático Zermelo, trabajos que va a retomar von Neumann para poder armar la propuesta metodológica de la futura teoría, la teoría de juegos. Esto estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, pero en 1944 von Neumann junto con Oscar Morgenstern logran fusionar la perspectiva de los horizontes estocásticos, los elementos de la impredecibilidad, para armar modelos matemáticos que permitan identificar patrones de repetición semirregular.
Entonces, allí en el campo de los horizontes estocásticos, es decir, en el campo de lo aleatorio, von Neumann desarrolló sus trabajos, que han sido por demás súper exitosos. Ya hasta la década de los años 80 del siglo XX, se empieza a haber interés por parte de los politólogos de poder utilizar los modelos matemáticos que proporciona la teoría de juegos para analizar fenómenos políticos, fenómenos de poder. Los jóvenes que nos escuchan, quienes les gustaría iniciarse en el ABC, en su formación de la teoría de juegos, podemos señalarles 3 libros claves, fundamentales. Hay más material, pero estos 3 son muy buenos. Uno es el que escribió el maestro Davis Morton, que se llama Introducción a la teoría de juegos y que está editado por Alianza Editorial. El segundo material que escribió el profesor Ken Binmore de la London School se denomina Breve Introducción a la teoría de juegos. También está en Alianza Editorial. Y el tercero es un material muy bueno que escribió el profesor Robert Gibbons, que se titula Un primer curso de teoría de juegos, editado, la editorial es Anthony Bosch, editor. Bueno, en todos estos vamos a ver los elementos fundamentales, y es que nos va a decir los libros que la teoría de juegos crea, construye, o con la metodología de teoría de juegos podemos construir el modelador, es decir, el investigador puede construir modelos formales. ¿Qué quiere decir esto? Modelos matemáticos que incorporan variables y jugadores tomados de realidad, que interactúan, que toman decisiones en un modelo matemático, y que este modelo tiene un apartado del test, del test del propio modelo, y que de ahí se parte para validar el test. Hay que llevarlo, los elementos a la realidad, confrontarlos con la realidad, y así tenemos contrastación empírica, es decir, demostración en la realidad, un elemento fundamental del método científico. Y claro que todo esto está inmerso en lo que se denomina la metodología del individualismo metodológico alternativo al estructuralismo y al holismo. Bien, doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencia Política. Pues sí, me deja mucho que reflexionar sobre los modelos matemáticos, sobre el poco desarrollo que existe en la teoría de juegos en el campo de las ciencias sociales, y me estaba acordando de John Nash, ¿no? John Nash. Sí, me estaba acordando de él. En paz descanse. Sí, ya falleció. Oye, qué excelente película. Mente brillante. La mente brillante. Se la recomendamos, Shadow Mind. Les recomendamos esa película. Es parte de su vida. La esquizofrenia, doctor. Él experimentó esquizofrenia múltiple. Mire usted, el profesor John Nash, es muy interesante su historia. Él, cuando estaba estudiando el doctorado, realiza su contribución, que es justamente, fíjese que cuando von Neumann crea la teoría junto con Oscar Morgenstern, usted revisa el libro de 1944 y se da cuenta, revisa todos los capítulos, se da cuenta que hay algo que está ausente, y que es la noción de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Pues que el profesor John Nash, siendo estudiante de doctorado, en su tesis doctoral, él crea la noción de Nash equilibrio. Desde luego, entonces, esto introduce a la teoría de juegos, y por lo cual va a ser merecedor años después del Premio Nobel de Economía por sus aportaciones a la teoría de juegos y la noción de equilibrio. El profesor Nash crea esta noción muy importante, y entonces va a introducir a la teoría de juegos toda la discusión sobre los equilibrios perfectos, los equilibrios bayesianos y los equilibrios de Nash o Nash equilibrio. Esta es una aportación nodal, es decir, sin la noción de equilibrio hoy no podríamos crear modelos de competencia de óptimos de Pareto y de subóptimos de Pareto. Por supuesto, es lo que estaba pensando sobre el óptimo de Pareto, ¿no? En relación a estos modelos matemáticos, no se espanten, estimados redescuchas, que es muy complicado. Recuerden que los modelos son ideales, ¿no? Donde se va a reflejar la realidad a través de estos modelos, ¿no? Los dilemas sí, pero los juegos son totalmente empíricos en la realidad. Perfecto. Entonces, antes de ir una pausa, voy a leer unos mensajes de Blasito. Dice que interesante. Saludos, Blasito.
el mono. Saludos para mi querido Pacorro. Se refieren a ti, Francisco Javier Jiménez Ruiz, pero bueno, saludos. Saludos. Entonces, cuando platicamos sobre teoría de juegos, pues se nos va mucho el tiempo aquí hablando con el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pero vamos a una pausa y regresamos en un momento. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria. Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Estoy nuevamente con ustedes en vivo y en directo. Gracias por su preferencia. Yo soy Octavio Aristeo López. Estamos en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Son las 14:35. Pues sí, estamos en la gran charla sobre la elección racional y acaban ustedes de escuchar el himno
Gaudemaus Sigitur. Es Alegrémonos pues. Es una canción estudiantil de autor anónimo que hablaba sobre la brevedad de la vida, y es un canto universitario, un canto de las universidades alemanas del siglo XVIII. Pero ¿qué nos dice este himno universitario? Habla sobre los profesores, sobre sus miembros, de los profesores, o sea, los miembros de la universidad, de la propia sociedad, de la verdad, de la fraternidad, de la patria. Entonces es un himno muy alentador. Pero también, para entrar nuevamente sobre la teoría de juegos, les comento que hay un autor que contribuye también a la teoría de juegos, que es Kenneth Arrow. Fue a mostrar en qué condiciones el teorema de imposibilidad de Arrow puede ser útil para extender y enriquecer el campo de la elección social. La obra más reconocida sobre de cómo aterrizar las aportaciones de Kenneth Arrow, y además también sobre la teoría de juegos, es Amartya Sen. Sí, tiene un libro que se llama el ensayo Pobreza y Hambruna, en el cual demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos. Sí, estimado, ¿escuchas bien cómo se aplica la teoría de juegos? También para explicar una realidad. Entonces, su trabajo en el campo del desarrollo económico ha tenido mucha influencia en la formulación del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. El concepto de capacidad, un gobierno tiene que ser juzgado en función de las capacidades concretas de sus ciudadanos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los ciudadanos tienen el derecho constitucional a votar, pero Amartya Sen dice, esto no significa nada. Él se pregunta, si se reúnen todas las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer la capacidad de votar, entonces, ¿por qué existe esa incapacidad a veces para votar? Es decir, tú tienes el derecho de votar, pero no tienes las posibilidades de votar. Entonces, porque no hay conciencia a veces como un derecho de ejercer ese voto. Pero la Constitución puede señalar, el ciudadano tiene derecho a votar y ser elegido en las elecciones. Sí, perfecto, hermoso. Pero el ciudadano tiene todas las facilidades para votar y no tienen camino de casilla en casilla y existan infinidad de colas, entonces te desmotivan a participar. Esto también nos enseña la teoría de juegos. De ahí que estos equilibrios de Pareto, el equilibrio de Nash en relación a esta situación para explicar la problemática social y política que vive un país, sí nos sirve la propia teoría de juegos. Pero aquí, doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, te manda saludos el mono. Entonces, que al respecto, ¿qué más nos puedes orientar como especialista en teoría de juegos, doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz? Antes de iniciar el comentario y continuar con el anterior, la persona de su cuenta de Facebook, que se denomina El Mono, me manda un saludos. Dice que saludos para Pacorro, seguramente será porque mi nombre es Francisco Javier. Muchísimas gracias, amigo nuestro de Facebook, por este saludo tan agradable y tan amable. Bien, en el segmento anterior usted comentó algo del dilema, y yo quise hacer una diferenciación, una distinción muy importante. Existen los dilemas y los juegos, es decir, todos los juegos se desarrollan bajo la metodología y la concepción teórica y los presupuestos teóricos de los dilemas. Pueden ser de uno o dos o varios dilemas, o solamente un dilema. Existen 4 dilemas clásicos emanados de convenciones internacionales de los expertos de la teoría de juegos. Uno, el famosísimo dilema, el dilema del prisionero. 2, el dilema de la gallina o chicken. 3, el dilema de la batalla de los sexos. Y 4, el dilema del líder. Hay 2 dilemas que están en la lista para ser consagrados como dilemas clásicos. Me refiero al dilema del buen samaritano y el dilema
de la tragedia de los comunes. Este último, por demás interesantísimo, que aborda las cuestiones de cambio climático, sostenibilidad y sustentabilidad. Es un tema muy interesante. Bien, entonces, estos dilemas están conformados por dos partes. Primero, por una historia, y segundo, por una propuesta metodológica de modelística matemática. Entonces, en estos dilemas amparan, dan cobertura a cualquier juego que vayamos a analizar. Entonces, esto era importante señalar. Qué bueno que señala a Arrow, a Kenneth Arrow, porque es fundamental todos sus trabajos, el teorema de Arrow, todas estas cuestiones que han permitido el desarrollo justamente ulterior de las últimas décadas de la teoría de juegos. También tenemos otro autor importante que inició siendo un gran crítico a las teorías de elección racional y que finalmente acabó haciéndoles un gran favor y desarrolló una variación de las teorías de elección racional que se llama la teoría de la opción racional, y me refiero ni más ni menos que a este destacadísimo profesor de nombre John Elster. Es cierto cuando se señala que existen aplicaciones en una cantidad enorme de campos del conocimiento, aplicaciones y campos del conocimiento. Si bien la teoría de juegos nace en el campo de los horizontes estocásticos, una área de súper especialización en el mundo de las matemáticas, de ahí va a ir abarcando otras áreas de conocimiento. Por ejemplo, la biología evolutiva es fundamental. Es fundamental la teoría de juegos para todos los desarrollos, para comprender los fenómenos de largo plazo que se explican por periodos de miles de millones de años de la evolución en las diferentes formas de vida y de las especies que existen en el planeta Tierra. También está presente la teoría de juegos, desde luego, en las matemáticas, en la economía, pero también ha llegado a otro tipo de ciencias, como la psicología, el derecho anglosajón, la ciencia política, los estudios internacionales, la sociología, la comunicación, y la lista es enorme, es enorme. Cada día van avanzando. ¿Y quiénes fueron los grandes desarrolladores en el siglo XX que invirtieron mucho dinero para desarrollar la teoría de juegos, para utilizarla con fines específicos? Pues fue justamente la corporación RAND y la fundación de la misma corporación, que se llama la RAND Corporation, y la fundación RAND, quienes invirtieron mucho dinero para desarrollar la teoría de juegos. Ahora, los israelíes están desarrollando mucho la teoría para desarrollar cuestiones de conflictos, modelar juegos entre el conflicto histórico árabe-israelí. Muy bien, doctor. Pues excelente las aportaciones que está usted dando para los radioescuchas en relación a la teoría de juegos y cómo iniciar esta actividad. A mí, pues me llama y mucha la atención algunos temas que ahorita voy a tratar con usted. Que si dice, pero antes quiero leer algunos mensajes. Mar dice: hola, profesor, llegando tarde. Sí, ya extrañaba a esta estudiante virtual que me ha seguido, doctor Francisco Jiménez, me ha seguido desde el inicio de estos programas aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas, ¿sí? Pero observa usted la carita de tristeza que pone aquí. Sí, es que son temas importantísimos. En verdad que lo lamentas, denota un gran lamento, una gran preocupación por llegar tarde. Así es. El Pollito dice: hola, profe, hola, Pollito, Amadeo, siento llegar tarde, pero hasta ahorita me soltaron. Sí, otra carita. No, mucha angustia, mucho padecimiento. Sí, completamente. La gatita: hola, profesor, pero el tráfico me mata. Sí, ahorita hay mucho tráfico, es viernes, entonces pero hay que manejar con mucho cuidado. Además, ahorita el sol también está fuerte, entonces vayan con cuidado. Emma: tiene razón, doctor Aristeo. Muchas gracias, Emma, por ese nivel que me das. Pero pues el doctor en ciencia política, pues es mi amigo, Francisco Javier Jiménez Ruiz. Pero dice Sol, dice: hola, profesor. Azul dice: hola, profesor. Fernanda: saludos, muchas gracias. Ya extrañaba sus mensajes, pero pues es viernes y existe mucha actividad.
En relación a lo que estábamos hablando sobre los modelos matemáticos, yo les decía a los radioescuchas que no tuvieran ningún problema, ni se angustien con los modelos matemáticos, porque al fin y al cabo es el reflejo de una realidad, en una gráfica. Aquí el doctor no me dejará mentir al respecto. Así es que no se espanten cuando hablemos sobre modelos matemáticos y donde se llama este dilema en el cual también existe el dilema de la evaluación. ¿Cómo evaluarnos, doctor? ¿Cómo evaluar la capacidad, el aprendizaje de los seres humanos a través de estadísticas, a través de encuestas? Es una tragedia también, aunque no me refiero a la tragedia de los comunes que menciona Harner, ¿no? Garrett. Harding. Así es. Y donde Eleanor Strom Eleanor, la doctora, en paz descanse. Así es, que desarrolló este concepto y se ganó el premio Nobel también en el 2010. Así es. Entonces, y cuando hablamos de John Elster, que también desarrolla el tema de los conflictos y cómo darle solución a través de la elección racional, de ahí que cuando queremos realizar un buen diagnóstico, por supuesto que se utiliza la elección racional, pero ¿cómo estamos utilizando la elección racional en la evaluación? Porque también, doctor, se ven ahí muchos cuestionamientos de cómo evaluar la capacidad y la habilidad de los seres humanos, ya que existen estos sistemas evaluadores en todas las áreas, donde se trata de evaluar a una persona su inteligencia, sus capacidades, sus habilidades de aprendizaje. ¿Y cómo evaluar a un profesor? Si el profesor a lo mejor toma muchos cursos, muchos diplomas, pero nada más fue acumulador de documentos, de diplomas, de constancias, y claro que va a ganar para poder dar clases dentro de un sistema universitario. Eso garantiza una buena evaluación utilizando las propias formatos estadísticos. Dice Gisela, hola Gisela, Manuel dice, tiene toda la razón, dice Manuel. Dice doña Fisgona, el deber me retuvo, pero usted tiene razón. Entonces, sobre esta de la evaluación, ¿qué nos puede comentar doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México? Vivimos en un mundo que maneja indicadores, que maneja estadísticas, y que a partir de estas estadísticas se premia o se sancionan a los países, a los sistemas educativos, y también se premia o se castiga el lograr una ampliación del presupuesto para educación o una reducción para el presupuesto de educación. Entonces tiene una finalidad empírica, operativa, para premiar o sancionar. Mire, el alumno que evalúa al profesor, el profesor, históricamente el profesor siempre ha evaluado a los alumnos. Ahora los alumnos pueden evaluar al profesor, pero en fases diferentes y en momentos diferentes. Esto me recuerda cuando uno escucha en la televisión la transmisión de partidos de fútbol, por ejemplo, las ligas europeas, en donde los comentaristas dicen, pero ¿cómo pudo haber hecho esto? Si pudo haber pasado así el balón, haber cruzado la pierna, haber metido este mecanismo, y empiezan a hablar de técnicas, todo eso. Y suponen cómo debe haber actuado una estrella de fútbol. ¿Cómo se pudo equivocar este gran futbolista, afamado futbolista? Pudo perfectamente, en lugar de tirar por la derecha, que ya lo preveía el portero, de haber lanzado al centro, al izquierdo, por arriba. Una persona que no ejecuta el fútbol, pero que lo observa mucho como comentarista de los partidos, no quiere decir que esté habilitado para poder evaluar, ni para evaluar bien, ni para evaluar mal. Son momentos diferentes, pero hoy los sistemas educativos han dado ese poder a los estudiantes, y resulta que se constituyen un espacio de revanchismo o de impunidad. O por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, mis profesores. Sí. Un espacio de internet, que es un espacio donde que escondidos en el anonimato pueden decir las mayores arbitrariedades sin ningún fundamento, y se puede expresar. Y puede generar lesión emocional, psicológica a una profesora, a un profesor, donde demeritan al profesor porque está pasado de peso,
o porque es demasiado delgado, o porque no se peina bien, o porque la ropa que utiliza no es la del mayor gusto de los alumnos. Y entonces empieza a decir, sí, efectivamente el profesor X es un erudito, pero se cree que es la última Coca-Cola en el desierto. No hay capacidad, es una evaluación donde no se identifica quién es el que emite la opinión, el comentario o esta evaluación, y lo hace con toda impunidad. Entonces uno dice, esto es reflejo de los males que nos aquejan, lamentablemente. Oiga, doctor, efectivamente, pero también esos alumnos son el reflejo de los profesores que tienen. Bueno, utilizando los reflejos, los espejos que nos habla Jung sobre el propio inconsciente. Entonces, cuando los alumnos nos eligen, a nosotros como profesor, para tomar una clase, ¿por qué también los profesores no tenemos el derecho de elegir, ¿no? De decir, estos alumnos... En el pasado lo hubo. Lo hubo, y ahora no tenemos ese derecho. Si usted me permite, sí, adelante, y el auditorio también me lo permite, y con el permiso de todos ustedes, voy a contar una anécdota de, por ejemplo, una experiencia que tuve cuando estaba yo la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el campus de la universitaria. Me inscribí en la materia, una materia clave para la carrera, la materia de ciencia política. Habían varios profesores que la ofertaban y yo me investigué y me di cuenta que uno de los profesores que iba a impartir la materia en el turno matutino sería el doctor Arnaldo Córdoba, en paz descanse, que ya en la ocasión anterior comenté, fue el padre en vida del actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba. Comento lo del papá del doctor Lorenzo Córdoba, me refiero al doctor Arnaldo Córdoba. Él, para poder, se presentaba el primer de clase del semestre en la materia de ciencia política, cada ocasión que él iba a dar la materia, se daba en cuarto semestre, y él veía y él dice, yo pedí un salón pequeño para tener pocos alumnos y veo que está saturado. Dice, primer punto, a mí no me gusta trabajar con tanta gente. Y segundo punto, yo no puedo trabajar con tanta gente. Les voy a pedir, voy a poner un filtro para que ingresen a mi curso. Y dijo, para la próxima clase me traen el ensayo titulado con esas características tan manejando estos autores clásicos de la ciencia política, A la clase siguiente se presentaban 7 personas. Los verdaderos. 8. Y de ahí él de pura vez decía, su trabajo está equivocado, no entra usted, y se quedaba con grupos de 5 o 4 personas con los cuales trabajaba él muy bien. Él elegía a sus alumnos. Esto es una vieja tradición de la escolástica y que tiene una razón de ser. Cuando usted trabaja con grupos de 80 alumnos, 60 alumnos, se dirige a todos ellos y el trato personal para darles tutorías, aclararles dudas más allá de la clase es muy difícil. En cambio, cuando tiene pocos alumnos, puedes darles trato personal, orientarlos, discutir las lecturas con ellos, es decir, hay la capacidad de una mayor interacción. En cambio, cuando son muchos alumnos es poco. Aquella vieja mecánica de elegir se podía dar porque la demanda era baja, pero hoy la oferta es muy pequeña frente a la demanda de los espacios de la Academia Mexicana. Muy bien, doctor en ciencia política, Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice Esmeralda, cierto profesor, muy cierto. Luisa, saludos doctores, muchas gracias. Luna, excelente tema. Inverno, me encanta su programa, doctor Aristeo, muchas gracias por lo de doctor. Pero yo feliz, encantado de estar aquí platicando con ustedes, pero ya le toca hablar, comunicar, decir algo. Nayeli Martínez Melo, ya saben que aquí se encuentra todos los viernes y siempre puntualita y al pendiente, escuchando también lo que nosotros decimos, pero ya nos corresponde a nosotros escucharla. Bienvenida, Nayeli. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos nuestros estimados radioescuchas. Gracias por permitirme estar un viernes más con ustedes. Bueno, el día de hoy les traigo un tema muy importante, interesante. Les voy a hablar un poquito de la historia de la Cámara de Diputados y de los recintos que ha ocupado a través del tiempo. Si nosotros revisamos la línea del tiempo a partir del México, de la independencia de México, de este México independiente de 1821, y cómo se empieza a generar esta república,
podremos analizar dónde, cómo y cuándo se ha suscitado cada legislatura o cada Congreso de la Unión. Cuando México se independizó en 1821, como ya les había comentado, se eligió entonces un primer presidente, a Guadalupe Victoria, y con él surgió también el primer Congreso de la Nación, el primer Congreso Constituyente. Ocupó como primer escenario o primer lugar y recinto el Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo para establecer la primera legislatura o el primer Congreso. Posteriormente, con el paso del tiempo y las demandas que surgían a través de la sociedad y el ámbito político, llegaron a ocupar el Palacio Nacional, el primer piso, en 1829. Pero durante este proceso el Congreso necesitó más espacio, mayores reformas, y se pasaron en 1868 a la calle de Fray Pedro de Gante, en el edificio que ocupara entonces un circo, pues ya que el entorno y las políticas con Maximiliano, la invasión francesa, el interinato de un lado a otro de Juárez, los llevó a ocupar entonces un circo, pero las condiciones en este edificio no eran adecuadas porque la lluvia los hacía, no dejaba escucharlos, y entonces necesitaron buscar otro lugar. Entonces se trasladaron a lo que fue el Teatro de Iturbide, en el centro histórico y por la calle de Donceles. Ahí estuvieron hasta abril de 1909, donde un incendio los hizo trasladarse hacia otro lugar, porque pues el inmueble quedó dañado y tuvieron que remodelarlo. Entonces regresaron ahí hasta abril de 1911. Este edificio, que ahora conocemos como que está ahí en la calle de Donceles, ahora es ocupado por la Asamblea de Diputados del Distrito Federal. Pero bueno, pasando al Congreso Federal, cuando llega la reforma política de 1977 y las representaciones de los diputados cambian, el espacio del edificio de Donceles fue insuficiente, por lo tanto se decidió recrear otro edificio, otro recinto para los diputados. Y fue así como por decreto presidencial se mandó a construir el recinto actual en el Congreso de la Unión. Pero este recinto fue ocupado hasta 1981, donde se instaló formalmente la 51 legislatura del Congreso de la Unión. Estuvieron ahí hasta el 5 de mayo de 1989, cuando desafortunadamente otro incendio acabó con el recinto, ya que por dentro, si ustedes algún día pueden llegar a ir, lo que es el lobby de la Cámara de Diputados tiene murales de madera que fueron tallados en caoba de la mejor calidad por un artista mexicano. Y todo esto, cuando llegó el incendio, que no se sabe por qué fue, se desconocen las causas, piensan que fue por un corto eléctrico, se tuvo que mandar a remodelar, y ellos estuvieron entonces instaurados ahorita les digo, tuvieron que irse y se trasladaron hacia el Congreso de la Unión. Regresaron entonces a Palacio Nacional. Sí. Ya regresaron hasta 1992, y desde entonces ahí están, en el Palacio de San Lázaro. Muy bien, Nayeli Martínez Melo, muy agradecido. Habló sobre la línea de tiempo que estamos hablando sobre Rational Choice y la teoría de juegos. Pues ya se fue el tiempo. ¿Algún comentario, doctor Francisco Jiménez, antes de irnos? Bueno, que esta transmisión del día de hoy ha sido muy interesante. Hemos abordado cuestiones de metodologías y de teorías, pero también hemos hablado de la historia del recinto. Por lo tanto, tenemos que dar continuidad, y es saludable que vayamos estableciendo temas de especialización, que le demos continuidad sesión tras sesión. Muy bien. Nayeli, ¿algún otro comentario? No, pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí de nuevo, y el próximo viernes aquí voy a estar hablándoles un poco más de la historia de la Cámara de Diputados. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandado saludos, en especial a lo largo de algunos programas. Muchísimas gracias. Pues sí, estimado escuchas, hoy viernes inicia el fin de semana.
diviértanse, descansen, convivan con la familia y sean felices. No olviden, estimadas y estimados redescuchas, aquí en Conciencia Universitaria también habla el espíritu universitario. Maribel dice hola, ¿quién es de México? Hola, otra vez Maribel dice, ¿quién es de Mazatlán? Maribel, con una carita triste. Contéstenle a Maribel, por favor, estimados redescuchas. Pues hasta luego, nos vemos el próximo lunes. ¿Fue resuelta la práctica de tu vida? Te esperamos en la siguiente clase de Conciencia Universitaria. Destino, Octavio Aristeo López. Algunos entran a la vida bañados de lágrimas. Su corona es el sufrimiento, perseguidos como bestia feroz. Otros caminan por senderos de rosas que coronan su vida cubierta de flores, con virtudes y bellas ideas, de almas mezquinas que sirven al lucro. Cuerpos sin alma ocultan su cabeza bajo la tierra. Florece como la hiedra, como piel pegada a la tierra. Muere abandonado de amor y de pena. ¿Tendrá lágrimas la sonrisa como la vida de colores? ¿Ven a la tumba como un descanso y la muerte como una amiga? El alma se concentra en los ojos como la inocencia indefensa, sobre los horrores y las pasiones en los corazones más duros. La miseria destruye los cuerpos, pero cura los males del alma. Un cuerpo vacío sin alma es un cuerpo desmantelado en pedazos. Las garras de la muerte siento en mi cabeza, la espero con inocencia del alma. Muerto, no quiero vivir en sombras. Cierra los ojos, quebrada criatura. En la agonía del alma torturas el sufrimiento. Al querer deshacer el mal que se ha hecho, el mundo se marchita en los rostros, que se pegan a la tierra arrugada, y el aire de la primavera los vivifica. Almas que saldrán del purgatorio como alegres fantasmas. El labriego busca cobijo, alma misteriosa, en el corazón de la amada y sus hijos. Ve como el viento mueve la noche y el león juega de gozo ante el gemido del aire. Ángel de la muerte, recorre el mundo de los vivos con una vaga mueca de risa. Del mundo emana sangre de heridas abiertas a consecuencia de la batalla de los hombres. Obligados a entregarse a Dios, a pagar lo que ya no puede remediarse. El sol huye de la mortaja, el viento sigue impávido su marcha. Después, las sombras huyen del sol para que sus rayos reinen en la tierra.